Bueno, hablemos un poco del contenido de esta semana. La producción periodística, como comentaba Germán, posiblemente haya cambiado, ha ido evolucionando, porque los medios de comunicación, sobre todo con la llegada de Internet, ha ido evolucionando muchísimo. Tanto es así que hoy en día bueno, yo creo que antiguamente se valora mucho más el contenido que la forma de presentarlo, porque es que en las diferentes presentaciones de contenidos de programas, la verdad es que ya está, no digo todo inventado, porque, bueno, vamos a ir viendo cómo va el futuro. Bueno, veo que está conectado ya Alan. ¿Qué tal, Alan? ¿Cómo estás? ¿Cómo está, doctor? Buenas noches a usted y por supuesto a todas las personas que están integrando este curso propedéutico de la Universidad de Montemorelos. Nos da mucho gusto saludarlos. De antemano me disculpo por estos 11 minutos de retraso. Estuvimos atrapados más de una hora en el tráfico de la ciudad de Monterrey y tuvimos que hacer una parada de urgencia camino a una cobertura periodística que tenemos con alumnos de esta institución. Y pues como no hubo oportunidad por ahí de llegar a tiempo, pues nos desviamos acá. Estamos en una plaza comercial al sur de la ciudad de Monterrey y en una hora más tendremos que estar partiendo para llegar a tiempo a esta cobertura que les estoy hablando, que es algo de periodismo cultural que estamos viendo con los chicos de la clase de producción audiovisual. Eso lo veremos pues más adelante. Por lo pronto, pues ya estamos con ustedes. Nos da mucho gusto platicar y tener la oportunidad de interactuar con las personas que estén por acá en este curso propedéutico y pues poder también despejar las distintas dudas que ellos tengan en torno a este curso, a esta preparación para la maestría que están por iniciar en la Universidad de Montemorelos. Antes de llegar a las dudas, Alan, si las hubiera o hubiese, quería decir no solamente a los que están en directo, sino a aquellos que verán el vídeo posteriormente, que son más de la mitad, que lo vemos. Tenemos cada vídeo de los que hacemos, tenemos 50, 70 visionados, teniendo en cuenta que somos 105 matriculados o inscritos a este curso. Decir a los presentes y a los oyentes posteriores que el profesor Alan Eli es docente este año en lo que es la rama de periodismo, y él tiene un proyecto muy interesante, que es armar una agencia informativa aquí en la universidad con los estudiantes de comunicación. Entonces yo a él, evidentemente por su especialidad, tiene mucha más práctica que yo, le pedí la materia de producción periodística y él ha estado preparándola. Hay que reconocer el esfuerzo, a pesar de las materias que él tiene, pues hizo un esfuerzo para poder entregaros todo este material en su momento. Así es que, como todas las semanas, tenemos al invitado, digámoslo así, al que ha hecho el material, y le he pedido a Alan, al profesor Alan, como al resto de invitados, que nos hiciera, pues eso, un bosquejo, una presentación general, no solo de la materia, sino del mundo, digamos, de la producción de periodismo, que en eso Alan tiene mucha experiencia porque ha trabajado en varios medios públicos y abiertos y privados también en la zona de Monterrey, aquí en México. Pues Alan, adelante, si quieres hacernos una presentación. Claro que sí. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el periodismo. Ustedes saben que el periodismo pues, es una disciplina que consiste en la recolección de información, en el tratamiento de la misma para la presentación de esta a las audiencias y que pueda generarse un impacto en cada una de esas pues, personas que consumen la información que es tratada por especialistas y de la mano de personas que pues trabajan o que se dedican a este mundo de la comunicación, especialmente en la vertiente del periodismo. Como ustedes bien lo saben, este tipo de ejercicios periodísticos, y esto lo vimos también lo pueden ver en el curso, se habla en torno a cómo surge el periodismo en pues el mundo, empezando, nos decían, en la Roma antigua, con las actas diurnas, estos pequeñas tablas de madera que eran pintadas con cal blanca y las cuales eran colocadas en distintos puntos de la ciudad de Roma, en este caso,
para poder difundir la información en torno a la cuestión o los quehaceres informativos del Senado de la gente en Roma, y posteriormente también estaban los pregoneros o estas personas que se encargaban de difundir la información de manera oral, algo similar a lo que hacían por ahí los juglares en la época medieval, donde estas personas, además de la información, se dedicaban al entretenimiento, a escenificar distintos hechos relevantes para poder darle, obviamente, a las personas, pues la información que ocurría en otras ciudades, en otras partes, y pues fue de esta manera que fue evolucionando el quehacer periodístico, el periodismo, que recoge nada que otra cosa que sino la información más importante en el acontecer local, nacional, regional o mundial, según sea el caso, ahora ya en un contexto moderno. Este periodismo, pues, primitivo que observamos en su desarrollo tiene obviamente las primeras bases en esto que acabamos de mencionar. En China ya se hacía a través de los distintos registros a mano en los llamados pergaminos, y esta situación se formaliza una vez pues ya inventada la imprenta por el señor Juan Gutenberg, y pues obviamente con la impresión de la Biblia se hace la mayor difusión de información en torno a una cuestión religiosa, que sigue siendo, de paso lo comentamos, el libro más pues más impreso, que ha sido impreso en el mayor número de ocasiones en el mundo. Y bueno, es así como nace el periodismo moderno. En México lo hace del lado de pues un párroco, un especialista, en este caso el sacerdote Juan Ignacio Castorena, que hace, por supuesto, la Gaceta de México y las noticias de la Nueva España por ahí de 1722, y presenta en esta toda la información relevante en torno a lo que ocurría en el virreinato de la Nueva España, y también todo lo que acontecía en pues la península ibérica allá en España, y todo lo que era en torno a las actividades de la corona y pues los otros reinos, además de recolectar, como lo vimos seguramente en el propedéutico, que ustedes ya también lo han visto, pues también información en torno a libros. La literatura era muy importante para ese entonces, y se incluía en cada número pues el análisis de alguna obra literaria, pero recordemos que todo esto no era en un principio para la gente común, sino que también ahora se aterrizaba solamente para las clases altas, y es más adelante, pues cuando empieza este tipo de información a llegar a las personas de la mano de los pregoneros, de las personas que se dedican como juglares en la época medieval, y también, por supuesto, ya con las distintas impresiones hechas también por párrocos como Juan Ignacio Castorena, y en su momento también, como lo hizo en su momento ay, se me fue el nombre en este momento, pero este hombre que publicó las 95 tesis, Martín Lutero, de hecho, el día de antier se celebra pues digámoslo así, este acontecimiento, se remembró este acontecimiento histórico que da paso a la vulgarización de la información oficialmente, y esto se refiere a que se lleve a todo mundo, a todas las personas, que se traduzca y que pueda llegar a difundirse de una manera pues pareja para todas las personas, y es así como de alguna manera nace el periodismo como una actividad tal cual. En otro punto de este sentido de producción periodística, pues vemos los distintos géneros periodísticos. Este quehacer, que ya lo hemos visto, tiene que ser ejercido por buenas personas, como bien lo dice Richard Kapuscinski, pues tiene como objetivo, pues obviamente recolectar la información, clasificarla y darle un tratamiento artesanal que de alguna manera dé la oportunidad de generar información, y por supuesto que requiera la habilidad de tener investigación, redacción y ética. Es tremendamente importante conocer que los géneros periodísticos tienen un objetivo cada uno. Los distintos géneros periodísticos tienen obviamente distintas finalidades y hay distintas aplicaciones
Y, por ejemplo, está el género informativo. Este género, o los géneros informativos, porque son tres tipos. Están los géneros informativos, está el género opinativo y están los géneros interpretativos, que son los tres tipos de género que estamos viendo en el curso propedéutico. En los géneros informativos tiene esto que ver prácticamente con la generación de información, con el tratamiento de los hechos relevantes del acontecer del día a día, pero los más importantes, estos géneros informativos donde convergen la noticia, donde converge la entrevista y donde converge también el reportaje, tienen como objetivo traer al público la información más importante de lo último que ha pasado. Eso es lo más importante. Y su objetivo, sus características o su característica principal es la objetividad y el balance equilibrado de la información. Es muy importante mencionar que la objetividad es una cuestión que se persigue en el ejercicio periodístico, pero que realmente no se alcanza del todo. Y es que la objetividad, mis estimados, tiene una condicionante, y es que cada persona, o bien dice el dicho que cada cabeza es un mundo, cada persona en su estilo, en su contexto, en su crianza, en su lugar de origen, percibe la forma de una manera distinta. Así que la noticia, el reportaje y la entrevista, que son estos tres géneros que se denominan géneros informativos, en efecto buscan ser objetivos, pero solamente tienen cierto grado de veracidad. ¿Por qué? Pues porque existe un cierto sesgo, dependiendo el origen, la crianza, incluso el contexto social, hasta el estrato del que nosotros venimos, condiciona de alguna manera la forma en la que tú percibes la información, en la que le das el tratamiento y en el que finalmente la puedes llegar a ventilar a la audiencia. Ojo, se percibe y se obtiene en cierta medida. Es decir, siempre se tiene que buscar la objetividad, siempre se tiene que ser neutral. Ese es el condicionante que tiene la noticia, el reportaje y, por supuesto, la entrevista, que son los tres tipos de géneros informativos. Siempre con información clara, concisa y concreta, buscando, por supuesto, la veracidad de la información, los datos comprobables a través de las fuentes, de las distintas fuentes de las que se puede sacar la información, para sustentar y darle, por supuesto, ese soporte que necesitan estos géneros informativos que, repito, tratan toda esta información con algo muy interesante que en este caso, pues es el día a día. La noticia, como ustedes bien lo saben, que es el primer género informativo que ustedes tocan en pues en este curso propedéutico, no es otra cosa sino la piedra angular del periodismo, es la materia prima del periodismo, y es el género que por excelencia pues enuncia, le repito, todos los eventos de interés público a nivel local, nacional, internacional, regional en general, y obedece, por supuesto, su estructura a pues clasificar o responder la pregunta más importante de la pirámide de la W. Originalmente son 5, que es qué, quién, cómo, cuándo, dónde, y ahí tierra. Pero existen otras 2 adicionales que son qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. Y esas son información adicional que viene a nutrir la información, que viene a robustecer los datos y, por supuesto, a abonar a esta veracidad y a esta objetividad que en ningún otro género son más importantes que la noticia misma. La noticia tiene distintas composiciones. Obviamente la parte más importante es la que denominamos como el lead, o en este caso el lead o la entrada. La entrada son, por supuesto, la respuesta a la pregunta más importante de estas que ya hemos mencionado. Por ejemplo, si usted estuviera haciendo o hubiera estado en las Torres Gemelas en su momento en el año 2001, usted hubiera dicho el qué es un atentado terrorista de rumbo a las Torres Gemelas. Entonces, ese es el qué, y eso es lo más importante, lo que usted tiene que, obviamente, por ahí enfatizar. Sin embargo, este tipo de clasificación de la W puede llegar a variar dependiendo la constitución de la noticia. Yo les ponía un ejemplo a mis alumnos en clase hace unas semanas y les decía, a ver, ¿qué es más importante? ¿La caída de una avioneta en una zona rural cercana
o un accidente de tránsito en una zona centro de la ciudad, en la capital del estado. A simple vista, podríamos decir que la avioneta que cayó, por lo aparatoso del hecho, es más importante. Sin embargo, si le añadimos que en la avioneta no hay lesionados, pero en el accidente del choque por alcance sí hay lesionados y uno de ellos es una autoridad de peso para el gobierno de la ciudad, entonces ya es más importante el segundo hecho que el primero. Y al ser uno de los lesionados en el segundo hecho, la persona, obviamente, en este caso, el foco de atención, la respuesta más importante a estas 5 Ws no sería el qué. El accidente no importa. En este caso importa el quién. Y el quién es el gobernador o el funcionario tal del gobierno del estado resultó lesionado luego de participar en un choque por alcance. No es lo mismo a 5 personas resultaron ilesas después de que su avioneta cayera en una zona boscosa de la ciudad de tal. Si se fijan, son dos cosas diferentes, pero en la información, el quién en este caso es más importante que el qué. Y de esa manera estamos entendiendo cómo clasificar estas 5 Ws y entendemos la función de la noticia. Repetimos, la noticia es la materia prima del periodismo, es de donde prácticamente se venden todos los demás géneros periodísticos que estamos viendo en este curso y es verdaderamente vital que entendamos cómo responder a cuál es la pregunta importante. Yo les decía, el lead es la pregunta más importante y va en la parte de la entrada. El cuerpo puede ser combinado, puede ser cronológico, que generalmente el combinado es el más utilizado en el ejercicio periodístico normal. En rara ocasión, a reserva de que sea una crónica periodística, se maneja la noticia en el hecho en el que estrictamente ocurre. Normalmente, dependiendo del tratamiento periodístico, el jefe de un determinado medio de comunicación te da a ti como periodista el ángulo que vas a abordar y eso determina, por supuesto, la construcción de la nota. Y el remate, bueno, tiene distintos tipos, pero siempre, generalmente, es una nota fuerte, una declaración o una frase que reafirme la idea central, es decir, la respuesta más importante que hayamos respondido en el lead. Es importante conocer todo esto para poder obviamente avanzar a los distintos géneros informativos. El segundo de ellos, ustedes lo conocen, es la entrevista, es un género maravilloso y es un género que no solamente es en sí una herramienta, porque muchos lo verían como una herramienta para complementar la noticia y para complementar otros medios, y lo es, pero en sí, eh, la, la, ¿hay alguna duda por ahí, perdón? Doctor, ¿todo bien? Todo bien, sí, adelante. Excelente. Les decía yo que la entrevista pues es básicamente un diálogo, una interlocución entre una persona, entre un periodista y otro interlocutor, en donde se generan opiniones, se generan declaraciones, se generan obviamente distintos tipos de información que se clasifican y del cual pueden surgir noticias, pueden surgir reportajes e incluso pueden surgir otro tipo pues de géneros, más bien auxilios a géneros, pero obviamente este como tal es un género muy importante que no solamente le da soporte a los demás, sino que en sí mismo es una generación de información bastante importante para cualquier periodista y es un ejercicio vital, porque la curiosidad o la entrevista da obviamente la oportunidad al reportero, al experto en la información, en darle respuesta a todas las preguntas que puedan tener. Generalmente existen distintos tipos de entrevistas. Están las entrevistas de a pie o las entrevistas de banqueta que se realizan cuando un funcionario es abordado en un traslado o terminando un evento. También existen las ruedas de prensa, que son precisamente las entrevistas que se hacen una persona, un solo interlocutor con varios periodistas. Y las más bonitas de todas, que son obviamente las entrevistas que son uno a uno y donde el periodista puede darse el lujo de entrevistar a una persona importante, a una persona de renombre y también darle continuidad, por supuesto, a otros temas relevantes, buscando reacciones
y ¿por qué no? Obtener algo que para nosotros como periodistas es algo de muchísima calidad, que es la exclusiva, una información que nadie más tenga y que pueda obviamente ser el centro o el foco de los demás medios de comunicación y que pueda llegar a ser punta de lanza, obviamente, en la calidad informativa que tú puedas llegar a ofrecer a los demás. Y eso es muy importante, porque la entrevista te da la oportunidad, sobre todo cuando es uno a uno, la oportunidad de entender un poquito más, de aprender un poco más, de intimar un poco más con el entrevistado y obviamente así generar este tipo de información que estamos comentando. Hay otra entrevista más, que es la entrevista de sondeo o las entrevistas de sondeo. Estas entrevistas sirven básicamente para darle opinión a las personas sobre determinados temas. Es consultar a la gente, es básicamente de nueva cuenta vulgarizar la información, darle a los demás la oportunidad de que puedan entender estos datos, de que puedan ellos opinar su sentir en relación a las decisiones del gobierno o a determinados hechos importantes o a determinadas decisiones que se van a tomar, y pues se está cumpliendo de alguna manera con una de las premisas del periodismo y de la comunicación, que es darle voz a las personas que no tienen otra forma de expresarse, ¿no? Y es un servicio social el que se presta a través de este tipo de entrevista. Por eso entendemos como un género informativo a la entrevista. Después de esto está el reportaje, doctor. Y el reportaje, estimados colegas, estimados compañeros, pues es el género periodístico considerado como el rey de todos. Es el que suma las características de cada uno de los géneros informativos que hemos hablado y de los que vamos a hablar. Este género te permite profundizar, te permite darle énfasis a una noticia, magnificarla, ramificarla, seccionarla y darle la oportunidad al público de aprender, de educarse, de entender y de informarse. Cumple prácticamente con todas las funciones de la información e incluso dependiendo los tipos de reportajes, porque está el periodismo o el reportaje explicativo, está el reportaje explicativo, les decía, que es el que te da la oportunidad de entender un hecho científico, de conocer obviamente la respuesta a un acontecimiento en general. Está el demostrativo, que habla sobre lugares, sobre cosas. Está el periodismo científico, que comparte información específicamente sobre cuestiones científicas. Y también, por supuesto, el periodismo de entretenimiento, el reportaje, perdón, de entretenimiento, que pues lo único que tiene como objetivo en sí es la diversión o el recreo de la audiencia, pero les recuerdo, el género reportaje, al tener obviamente todas estas características de, por ejemplo, del ensayo, del cuento, de la novela, de la poesía, de tener elementos literarios como analogías, de permitir imprimirle al reportero el yo, de hacerlo experimental, de darle su toque, su sello, porque el reportaje sí permite hacerlo, la noticia no lo hace, en la noticia debemos de buscar la objetividad, en el reportaje también, pero aquí se nos permite ponerle la esencia personal de cada uno de nosotros. Y todos estos tipos de reportajes que hemos hablado, que hemos comentado, nos permiten darle esa vida al reportaje, esa viveza a la noticia, esa frescura que permite que tu información sea amplia, se desmenuce y pueda ser entendida por más personas y consumida, que es lo que a final de cuentas buscamos. Cuando nosotros, los periodistas, generamos información en cualquiera de los géneros que hemos mencionado y de los que vamos a hablar, lo que buscamos, mis estimados, es que la gente reaccione a la información, que ellos puedan entender el dato y pueda haber una retroalimentación de alguna manera. Y esto nos permite, por supuesto, cumplir con el ciclo de la información y de la comunicación tal cual. Lo que buscamos los periodistas es una reacción, buena o mala, porque muchas veces no vamos a dar gusto a la gente. La información puede no ser del gusto de todos, pero ese es nuestro objetivo. Contar historias, contar la información, darle sentido y, por supuesto, darle voz a la gente que lo necesita. Quisiera hacer una pausa, no sé si hasta aquí haya algún por ahí, Sí, alguna observación.
No sé si habrá algún comentario o en todo caso, yo creo que estamos todos bastante absortos por tu presentación porque te vemos como, yo personalmente te veo como en tu medio ambiente habitual, como realizando una crónica en directo, desde un ambiente como estás, ¿no? Que es un centro comercial y estás ahí relatando una crónica, pues que posiblemente sea el último de los apartados, ¿no? Que te falta por comentar el tema de la crónica, ¿no? Pero Sí, bueno, y es que la, ¿hay algún comentario, alguna pregunta, alguno de los presentes? ¿No? Pues bueno, Alan, podemos seguir un poquito más y ya ves concluyendo. redondeamos, perfecto. Sí, bueno, pues hay también géneros opinativos, estimados. Los géneros opinativos, ustedes saben, son los que permiten al periodista y a la empresa, porque la empresa también tiene el derecho y obviamente las leyes, al menos acá en México, y estoy seguro que en muchas partes del mundo también, porque pues estamos en contacto con periodistas de todas partes del planeta y nos permiten plasmar los géneros opinativos, ahora sí que nuestra opinión al respecto de los hechos. Aquí la noticia, la información, no es tanto la protagonista. La protagonista es el análisis de la información a través del punto de vista del experto. Ojo, los géneros opinativos son géneros que requieren una cierta expertise. El género de la noticia, el género de la entrevista, el género del reportaje, son géneros que pueden ser ejercidos prácticamente por cualquier periodista generalista, pero los géneros como editorial, el artículo de opinión o la columna, son géneros que demandan que la persona tenga un conocimiento igual de elevado que el entrevistado, igual de elevado que el tema al que tú vas a desmenuzar o del cual vas a opinar, sea de la política, sea del espectáculo o del deporte o de cualquier obra literaria que se puede analizar en los artículos, en los géneros que hemos mencionado, como la editorial, que generalmente le da la oportunidad a la empresa de emitir su propia opinión del artículo de opinión que es característico para los periodistas, para que ellos, los expertos, puedan decir, yo opino esto y obviamente hacerse responsables de su propio relato, de su propia opinión, porque la editorial es firmada por la empresa. Es decir, que si yo le llego a pisar el callo a alguien, que si mi opinión llega a molestar a algún político, a algún artista o a alguna persona a través de la editorial, porque la editorial la redacta un periodista anónimo del equipo, bueno, pues entonces la empresa asumirá los riesgos legales y obviamente las estrategias para responder a las declaraciones que sobrevengan a esta opinión sobre determinada información noticiosa, por supuesto. El artículo de opinión es la herramienta que utiliza el periodista para opinar él a título personal y que incluso puede ser ejercido también por expertos en una determinada materia que tienen, por supuesto, una cierta preparación periodística, porque como ya ustedes se habrán dado cuenta, redactar no es una cosa de niños. Es algo que es un arte, que requiere práctica y sobre todo, por supuesto, el conocimiento de causa y la lectura, que son sin duda alguna las dos herramientas más importantes para poderle dar forma a estos géneros opinativos. Los últimos, pues es el género interpretativo, que prácticamente es la crónica. La crónica, pues como lo hemos mencionado o como ya el doctor introdujo, pues es prácticamente considerada por especialistas como una narración de los hechos que generalmente se da de forma ordenada, es decir, de la manera en la que ocurren, en el orden en el que ocurren, aunque existen variantes como la crónica informativa, donde se permite darle un toque distinto para poder pues enfatizar, respondemos de nueva cuenta, a las preguntas más importantes de la pirámide de W que ya les comentaba yo al principio con la noticia. ¿Cuál es la diferencia entre la crónica y la crónica, por ejemplo, informativa y la noticia? Bueno, pues el cronista en la crónica informativa describe con detalle los hechos y no emite juicios de valor, y en la noticia tampoco se hace esto, pero en la crónica informativa sí tiene un orden en específico, aunque en la noticia no. En la noticia
siempre se empieza por el elemento más importante. Y acá también empieza con el más importante, pero después tiene que seguir un orden en específico. La crónica informativa, por ejemplo, yo normalmente la aplicaba cuando hacía cobertura de nota roja o nota violenta, crímenes, asesinatos, accidentes. Ese tipo de información suele ser, por ejemplo, de crónica informativa. También está, por supuesto, la crónica interpretativa, en la cual se describen los hechos, ahí se emiten juicios y de manera simultánea estás dando la narración de los hechos y estás emitiendo opinión. La crónica opinativa. Evidentemente, al tener de nueva cuenta esa sazón de opinión, tiene que ser ejercida por una persona experta o por un periodista especialista en espectáculos, deportes, comida, literatura o la materia, economía, por ejemplo, en la que se va a tocar. La crónica interpretativa, que es la última y con esto estamos cerrando, incluye los datos, pues obviamente informativos, los juicios de opinión y por supuesto las interpretaciones de los hechos desde la óptica particular del periodista que la escribe. Este es básicamente a grandes rasgos todos los géneros informativos que estamos viendo. También hablamos un poquito de la introducción del periodismo y lamento si los agobié un poquito con la información, pero pues aquí estamos disponibles para platicar con ustedes en torno a esta materia que en lo personal pues me apasiona, hermanos. Si me ha agarrado a hablar como merolico, lo lamento mucho, pero le dan micrófono a un periodista y que hable de lo que más ama, pues aquí estamos, ¿no? Siempre es un riesgo, ¿eh? Es un peligro. No es nada. Bueno, de todas formas, no, te agradecemos mucho que hayas tenido este pitch, esta conversación con los presentes y los ausentes, ya lo verán en su momento y además hecha de esta manera en directo, ¿no? Como si fuera una crónica real del lanzamiento de una noticia, porque estás en un ambiente ahí público y te has conectado con el teléfono. Muy bien, pues yo no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, alguien quiera que comentar algo de los presentes. Los que no están presentes y nos puedan ver el vídeo, siempre pueden utilizar el correo a través de la plataforma sin ningún tipo de problema. No sé si hay algún comentario. Natanael dice informativo, entrevista y crónica tercero. Muy bien. Bueno, no sé si quieres explicar un poco si es un orden prioritario, si es por importancia, si es por gusto, no lo sé, pero bueno. Eh, Alan, muchas gracias por tu presencia y gracias por el esfuerzo, porque sé que estás ahora por la zona de Monterrey y te has tenido que conectar con el teléfono, pero te lo agradecemos porque estos encuentros siempre son interesantes para los alumnos de este curso. Aquí dice, me imagino que dependiendo del evento, que definir el tipo de información periodística a usar. Perfecto, muy bien. Sí, En efecto, Natalael, es así. dependiendo del evento al que vas, es el género informativo que tú vas a elegir y, por supuesto, el tratamiento que le vas a dar a la información. Te doy un ejemplo sencillo. Nosotros ahorita vamos camino a la ciudad de Monterrey, vamos a la zona centro de la ciudad, se va a presentar un espectáculo de primer mundo de artes marciales y danza. Vamos los alumnos a hacer una cobertura de este evento, vamos a desglosar la información y ellos tienen como objetivo narrar lo que ocurre en este hecho, en este evento. Entonces, pues el género informativo a elegir, evidentemente, es la crónica y tendremos que echar mano de los elementos de la crónica para poder darle narración al acontecimiento y tendrá que ser una crónica quizá interpretativa. A lo mejor los chicos no son expertos, pero en efecto, Natanael, tal cual, en efecto la agarraste de a una, así es, la crónica, porque evidentemente es el género que se demanda. Lo mismo, por ejemplo, si fuéramos a un partido de fútbol. Originalmente iríamos, pues obviamente, a narrar ¿cómo se llama? El partido. Iríamos a buscar, pues, ramificar, más bien estructurar lo que es el acontecimiento, el partido, el encuentro. Ahora, la cosa cambia. Supongamos que estando en el evento, pues
un jugador se desmaya y se desploma y es sacado de urgencia, pues ahí ya no es la crónica, a menos que sea una crónica informativa. Sería la noticia la que se aplicaría. ¿Por qué? Porque un jugador resultó, no sé, de salud grave o se desplomó en medio del campo debido a una aparente afección, fue trasladado de emergencia a tal hospital y se espera que en breve el club pueda decir la ¿cómo se llama? La información más relevante del hecho. En este caso, obviamente estamos dando una noticia. Habrá quien haga tratamiento del juego y quien dé seguimiento a la información del encuentro. Pero como periodista, lo más importante ya no es la crónica, es la noticia de que una persona resulta, obviamente, pues de alguna manera mal de salud en el encuentro. Entonces, dependiendo del escenario, es como vamos nosotros teniendo la oportunidad de razonar y decidir sobre lo que tenemos elegir como género, en este caso informativo, como género periodístico, perdón, y darle el seguimiento o el tratamiento adecuado a la información para obviamente responder a las necesidades, no solamente de la gente, sino a las características del acontecimiento o del hecho al que nos estamos enfrentando. Muy bien, muy bien. Gracias, Natalae, por el comentario, la participación y de nuevo te doy las gracias, Alan, por esta crónica, esta información, digamos, del tema que has propuesto para este curso.